Tanta gente que obviamente está en creciente necesidad y es ahondado realmente el momento sufrido que se está viviendo, pero valga la redundancia, no solo por fuera, allá afuera, sino que adentro mismo del pueblo, de la iglesia, muchas veces se está viviendo una ahondada soledad, una situación despareja con quien en realidad somos, como quien nosotros esperamos y suponemos que tienen que ser las cosas. Sin embargo, realmente la cartografía de la Escritura nos ayuda muchas veces a entender esta disparidad, esta incongruencia, esto que no tiene explicación, esto que no debería ser así, ¿no? Muchas veces se cuenta en esa cuenta matemática que no funciona según las matemáticas de Dios, que en el 2 más 2, en porque estoy en Dios, porque estoy en Cristo, todo va a ser color rosa, pero no, alto ahí, ¿no? Porque no es necesariamente siempre así. Y justamente hay una situación detonada, más allá de vos y de mí, en lo que es la realidad del mundo espiritual. De repente, esto nos va a dejarlo ver el libro de Esther. Yo te invito a que ya estés buscando el libro de Esther, porque de repente estaba todo el pueblo de Dios, todos los judíos que en ese tiempo estaban bajo ese reino extraño, el reino medo-persa. Estaban corriendo años de ese reino. Estaba Asuero como rey imperante en esos ámbitos y en ese imperio súper grande. Y desparramados en 127 provincias estaba el pueblo de Dios. Judíos por todas partes, pueblo de Dios distinguido por Dios. Y quizás pensaban ellos no distinguidos a flor de vista por los demás, y mucho menos por el mundo espiritual, pero de verdad, ellos porque eran lo que capaz que no sabían que eran. Yo no sé si vos sabés quién sos en verdad. Vos sos mi pueblo, te dice el Señor. Sos mi amado, sos mi escogido. Sos el lavado con la sangre de Cristo Jesús. Recordate que el domingo vamos a estar celebrando Santa Cena. Y capaz que ellos no sabían de verdad quiénes eran, y por momentos como que la ignorancia misma en el mundo espiritual también los ignoraban a los judíos como quienes eran pueblo de Dios. Pero en el mundo espiritual se disciernen de algún momento y en alguna instancia, y como algo detonante, se discierne en verdad quiénes somos, y por quiénes somos y por quién nosotros somos, que es Cristo. Muchas veces viene sobre nosotros una situación detonada, una situación que detona en los ambientes, en los decibeles de las cosas que te pasan a suceder, y vos muchas veces no lo entendés. Esto que te estoy diciendo es un paneo nada más. Era entonces el tiempo del rey Asuero, era el tiempo del reino medo-persa, estaban todos los judíos por donde estaban cada uno, y de repente algo empieza a suceder, como un brete empieza a apretar a todos esos judíos que estaban, como ya te digo, desparramados en 127 provincias, porque hubo un detonante, hubo alguien que detonó la cuestión. Y me estoy refiriendo, como ya te digo, en el libro de Esther, y si querés vamos al capítulo 3. El capítulo 3 nos cuenta de alguien que fue quien provocó la guerra, que de repente se cerró y se ciñó contra todos los judíos. Hay una guerra contra todos los hijos de Dios, y hay uno que es responsable. El responsable en ese momento, si vos mirás conmigo en el capítulo 3 de Esther, el responsable era un tal Mardoqueo. Mardoqueo fue el que puso el detonante. Fue el que provocó la furia de un tal Amán, que se levantó en ira y en odio, sin razón en realidad, pero desparramándolo más allá de quién lo había provocado ese odio en Amán, desparramándolo para todo el pueblo de Dios. Hay alguien que sufrió en el Calvario, hay alguien mucho más que Mardoqueo, que provocó lo excelentísimo, buenísimo y mayor y más realmente inimaginado de lo que es realmente la bendición, los beneficios que vienen a través de él. Pero él, Jesús, también fue el que provocó molestias en el mundo espiritual de las tinieblas. ¿Sabes que este Amán que se levanta en contra
los judíos de los 127 provincias, con un decreto ayudado por el rey de esos tiempos, por lo que estaba reinando en esos tiempos, que era contrario a Dios, como que lo que está reinando en este tiempo es contrario a Dios. Por eso vivimos en un mundo dispar, en un mundo que va al revés, en un mundo que nos lleva a la contra, como el reino de Asuero. Entonces que se levanta, Amán, como que no pudiendo hacer nada en verdad contra Mardoqueo, que Mardoqueo fue el que le causa la ira, ahí en el versículo 5, como te decía, al enemigo del pueblo de Dios, Amán, le causa la ira porque Mardoqueo entonces no hace lo que Amán quería, sino totalmente lo contrario. Y por cuestión de uno, la ira contra todos. Entonces, pasando raya, como quien hace una cuenta matemática, ¿no? Pero en la matemática, Dios pidiéndole permiso al Señor, uno se da cuenta que muchas veces, en el sin razón y por qué me está pasando todo lo que me está pasando, porque en verdad yo soy esto, yo soy aquel, yo hago las cosas lo mejor que puedo, pero ¿por qué me están pasando? ¿Por qué le pasa y le pasó a los judíos de 127 provincias? Muchísimos eran entonces los judíos. ¿Por qué de repente se cierra sobre ellos un decreto que les era contrario, que les habría de venir? Yo digo, mira, capítulo 3, versículo 13, le habría de venir con fecha, con día y con horario, y capaz que hasta minutos y segundos, un día que estaba planeado para la aniquilación total y completa del pueblo de Dios. El diablo no puede hacer nada contra nuestro Mardoqueo, el diablo no puede hacer nada contra Jesucristo, pero por eso te busca a vos y te cierra a vos y te encierra a vos en rincones, y muchas veces sentís como que lo determinado, el decreto, parece que fuera tu aniquilación. Y eso, entonces, hasta con fecha, no podemos leerlo. Ahí en el capítulo 3, versículo 13, entonces tras que Amán, bueno, en el versículo 1, es dado por el rey de ese siglo, ¿sí? El rey Asuero del reino medo-persa, lo engrandece Amán, es todo honra para él, se llena de ira contra Mardoqueo, que era un judío también, versículo 5, pero mira el versículo que decíamos, el versículo 13, dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12 del mes de Adar, y ahí ya casi en minutos y segundos, ¿no? Como que el diablo te la tiene jurada, como que el diablo puso su calendario a y a estos y a todos estos, el pueblo de Dios. Si el diablo pudiera, nos aniquila. Él lo que quiere es exterminación de los judíos de este tiempo, que somos en verdad nosotros, el pueblo de Dios, los lavados con la sangre del Mesías, los que los judíos, ¿sí?, nominales de este tiempo no reconocen todavía. Pero ellos van a ver al que rechazaron, van a ver al que traspasaron, y todo Israel va a ser salvo. Está bien que bendigamos a Israel. Tenemos que bendecir esa nación bendita, tenemos que orar por la paz de Jerusalén, pero tenemos que entender que hoy nosotros somos lo de turno, somos los que estamos de turno. Todo lo que estamos viendo que le está pasando físicamente, bélicamente a Israel, en términos espirituales, es lo que te está pasando a vos y a mí muchas veces. Por causa y motivo, no puedo decir por culpa, por causa y motivo de nuestro bendito Jesucristo, que es tipo de Mardoqueo. El detonante de todo lo que te está pasando es tu amado Jesús, el que además va a dar vuelta el edicto de Satanás que te ha marcado para día y hora para destruirte, y en ese mismo día y hora que ya mismo es y ya mismo viene, Dios va a hacer lo inverso, y lo que el diablo pensó en tu contra va a ser en su contra, como fue la horca que Amán había construido para los judíos, para Mardoqueo, termina siendo para él mismo, pero hubo una liberación completa en ese mismo día, una victoria total, en vez de para los enemigos del pueblo de Dios, fue para el pueblo de Dios. Así que dale el aplauso y espera cosas grandes en vez de ruinas. En vez de suponer que te viene lo peor, sabe que Dios va a cambiarle la suerte a Satanás, porque mira, en el capítulo 9, en el versículo 5, dice que llegó ese día determinado por Satanás
a través de Amán, el enemigo de los judíos, de que en ese día, en ese mes y de ese año, sí, habría ellos de exterminar a los judíos. Sin embargo, en ese día, versículo 5, dice que asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. Entonces, como que vamos del principio a fin demasiado rápido, pero ¿cómo es el tránsito de esto? ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se logra eso de que de repente estoy en problemas que yo no busqué? Estoy en problemas que yo no provoqué. Porque me metí en una guerra ajena, me metí en una guerra que tiene Satanás con Dios y Dios con Satanás. De repente quedo en el medio de esa arena. Porque Jesús, sí, es con quien yo me identifico y de quien estoy impregnado. Su sangre preciosa está sobre nosotros. Entonces, por esa mismísima razón, hay muchas cosas de las cuales te están pasando. No son todas. No todas es una cuestión del coludo, ¿no? Porque muchas cosas nos las buscamos nosotros, nos las provocamos nosotros, y eso se arregla sobre las rodillas. Vamos y le pedimos perdón al Señor, la sangre de Cristo te limpia, te restaura y te pone en favores y en misericordias. Pero lo cierto es que tarde o temprano te va a llegar el día de Pur. ¿Qué era Pur? Era el día, así se traduce la palabra Pur, que ellos echaron suertes y las suertes cayeron contra los judíos. Y Dios cambió y cambió el nombre y lo completó y lo puso el día de Purim. Que eso está hablando de que el día que la suerte era mala y así echada para mal y para muerte sobre el pueblo de Dios, se transformó en fiesta, en banquete y en celebración. Eso es lo que vos y yo tenemos que estar esperando. No la ruina, sino la victoria, porque mayor es a quien nosotros servimos y quien pelea nuestras batallas. Pero estás en esa situación, queriéndola o no queriéndola. Pero ¿cómo se sale de esto? Por eso no tan largo y a la vez no tan corto libro de Esther. Porque justamente el libro de Esther nos habla de Esther. ¿Y quién era Esther en todo este asunto? Era una judía, ¿sí?, que era de la tribu más chiquita de Benjamín, pero que llegó a ser reina. La huérfana esta que te digo, porque era huérfana, fue criada por su primo Mardoqueo. Entonces ella, sin darse cuenta, cuando se quiso acordar, era reina, estaba casada con el rey. ¿Sabes que en esto que te está pasando el Señor ha preparado una cosa, una ecuación, una cosa que voy a decir, ¿qué es esto y qué tan importante es esto que se llama iglesia? La iglesia es como la reina Esther. La reina Esther, siendo de la tribu más chiquita, nosotros venimos de orígenes muy ínfimos, pequeños, entre nosotros muy pocos nobles, dice la palabra de Dios. Más bien somos de donde somos, donde venimos todos, que nos agarramos la cabeza y decimos como el apóstol Pablo: yo de los pecadores era el peor, era un Benjamín. Sin embargo, cuando me quiero acordar, ahora soy esposa del rey, soy la iglesia de Cristo. Ahora estoy como Esther. Y Esther era parte del rescate del grueso de ese pueblo judío en 120 provincias sobre los cuales había decreto de muerte. ¿Me está siguiendo? ¿Quién habría de ser usada para esto? ¿Quién habría de ordenarle inclusive a la esposa del rey, a esta reina, a Esther, lo que ella tenía que hacer? El mismísimo Mardoqueo sería el instructor, diríamos así, del plan, de la estrategia salvadora, sí, no solamente para ella, para la reina, porque la reina también era judía y el exterminio era y caía sobre todos los judíos, sino no solo para ella, sino para todo el resto del pueblo judío en esas 127 provincias. El rey Mardoqueo entonces la instruye y le dice a ella lo que tiene que hacer. ¿Sabes qué? Jesucristo nos instruye a nosotros, la iglesia. Nosotros somos de orígenes pequeños, pero ahora ocupamos un lugar en el palacio del rey, en el palacio de Dios. Ahora somos esposa del Cordero, somos esposa de Dios. Vamos a las bodas del Cordero.
Pero nosotros en esta cuestión, que no solamente nuestra, salvar mi pellejo, porque también el pellejo de la reina Esther estaba en peligro, era judía. El decreto era con todos los judíos. En tal día y en tal fecha todos los judíos habrían de morir. Pero no solamente ella tendría que salvarse. Ella en un momento le amaga y le dice a Mardoqueo: no, está bien, yo si me presento delante del rey sin ser llamada, es posible que muera, porque no hay posibilidad, si no es aún la misma reina citada por el rey, de presentarse así sin previo anuncio y sin cita delante del rey. Así eran las cosas en ese tiempo. Pero un momento entonces, cuando ella apenas quiere salvar su pellejo, como que recibe la orden, las instrucciones: no solamente salvate vos, reina, no solamente salvate vos, iglesia, tenés que salvar a toda la nación. Entonces ahí entra el plan de Dios de rescate para todos, no solamente los que estamos adentro, sino porque nos sirve aún los que están afuera todavía, pero son pueblo de Dios. Entonces ahí empieza esto tan lindo, que es, bueno, vamos al capítulo 4 y versículo 16. Entonces, la estrategia salvadora de rescate para que ese día se doblara al revés, en vez de destrucción esperada, en vez de ruina anunciada, venga gloria sobre tu vida, tenés que saber que hay alguien que te representa delante de Dios en este momento, que intercede por vos y que ayuna por vos, que más que Esther, ¿sí?, hoy es la iglesia de Jesucristo. Porque Esther representa a la iglesia, ahí cerca del rey. Ahí ella también, versículo 16, que dice ahí por la mitad, ella misma dice: yo también con mis doncellas ayunaré. Cuando las cosas están como están, ¿saben lo que hace la iglesia? ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Qué hacemos todos los meses? ¿Qué hacemos todas las semanas en realidad? Quizás con menos frecuencia de los 7 días a la semana. Ayunamos. Ahora, fíjate que no solamente ella, la iglesia, ayunaba, sino cuando ella dice: yo también con mi doncella ayunaré, está mostrando que todo el pueblo de Dios estaba ayunando, porque la cuestión estaba que ardía. Cuando la cosa está mal, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar. Y al principio como que le saca un poco el cuerpo la misma reina, pero en definitiva estaba la orden determinante de Mardoqueo, ¿sí? Si ella no hacía su responsabilidad. Bueno, versículo 14 es lo que le dice Mardoqueo: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Como diciendo: iglesia, haz lo que tenés que hacer, estás puesta para hallar en mi gracia, y no solo para ti, sino para el resto del pueblo, de mi pueblo, te dice el Señor. Pero si vos no haces lo que tenés que hacer, reina, Dios de alguna otra manera va a promover igual ayuda y salvación. Dios es Dios. Y Dios no depende de nosotros, no dependía de la reina Esther, pero le estaba dando el privilegio a la reina Esther de ser la reina Esther que tenía que ser. Y aprovechar ese ingreso que tenía ella como reina delante del rey. El resto de los judíos no tenían ese ingreso delante del rey Asuero. El resto de la gente no tiene el ingreso que vos y yo tenemos delante de nuestro Dios y Padre Celestial. El ingreso que vos y yo tenemos no lo tienen los demás. Ella habría de hacer uso de eso, no solo para salvar su pellejo, vuelvo a repetirte que ella también era judía y el decreto era en contra de ella también entonces, no solo para salvarse ella, sino que ella habría de presentarse con riesgo de vida en ese caso y en ese tiempo, presentarse sin ser llamada delante del rey, sí, para buscar el favor e interceder ella por todos los demás. Vos y yo precisamos la iglesia porque hay quienes interceden por ti en la iglesia. Acá no solo hay un equipo de intercesión, acá hay una iglesia que está intercediendo. Somos intercesores. Somos gente que nos desvivimos realmente por eso, no por una cuestión, diríamos, nuestra, sino por algo que de Dios hay en nosotros, en todos nosotros, que no solo orar por nosotros, sino orar por todos los demás, mayormente por la familia de la fe. Y ella estaba en eso, y ella sería una parte clave de aquello que habría de venir como un decreto con sello real contra los judíos, como leímos que en el mes tal, en el día cual,
eso habría de ejecutarse y todos los judíos habrían de ser exterminados. Para que no haya exterminio, tenés que estar cerca del plan de Dios, que se llama, libro de Esther hoy, que se llama la iglesia. La iglesia que ayuna por vos, versículo 16 del capítulo 4, pero la iglesia, capítulo 5 y versículo 1. La iglesia que como Esther dice al tercer día, escuchá, se vistió Esther del vestido real. ¿Sabes en qué día estamos? En día de Dios, estamos en el tercer día. Para Dios 1000 años es un día. Estamos en el 2024. Ya pasaron 2 días, 2000 años. Ya está corriendo entonces el tercer día de Dios. Este es un tiempo, el tercer día, donde la reina, la iglesia, estamos vestidos, no de harapos, mírate bien, estás vestido de ropa real. Estás vestido de honra, como para presentarte delante de Papá Dios. Y no solo por vos, sino por todo el pueblo de Dios, y por todo Uruguay, y por todas las naciones, por los que han de ser salvos. Al tercer día se viste Esther de su vestido real y entra, con riesgo de su vida, ya te expliqué eso, en el patio interior de la casa del rey. Es tiempo de entrar en intimidad con el rey. Entrar, como dice acá, en el patio interior de la casa de Dios. Es increíble, realmente, la cercanía que hoy se está disfrutando de Dios. No sé si estás banqueteando eso, pero es para vos también. Es tan hermoso porque se nos ha abierto la puerta del lugar santísimo. Y nos podemos realmente zambullir en la presencia de Dios en este tiempo, como entra la reina en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Eso me hace acordar la cantada de los cantares, ¿viste? Los amoríos, y ahí entrando en la parte más íntima, en el aposento. Ese es tu ingreso, es tu profundidad a lograr o lograda ya en Dios. Sos la reina. Sos la esposa de Dios mismo, de Cristo mismo, y tenés acceso al seno mismo de Dios. Y ella entonces entra temblorosa, porque la ley de ese tiempo medo-persa era que si la reina misma entraba sin ser llamada y el rey no extendía el cetro, ella habría de ser muerta. Entonces ella entra con riesgo de su vida, pero ya no pensando solo en esa, sino tratando de interceder por todos los judíos. Entonces ella entra y estaba sentado el rey sobre su trono. ¿Dónde está Dios? Sentado sobre su trono. Entonces, versículo 2, cuando vio a la reina, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió el cetro. Dale el aplauso de grande porque hay favor de Dios, hay gracia de Dios. Es tiempo agradable, es tiempo perfecto, es tiempo de salvación, es tiempo de rescate. Eso quiere decir que le extiende el cetro. Y entonces cuando le extiende el cetro, la costumbre era que ella, al final del versículo 2, toca la punta del cetro, ¿no? Entonces le dice el rey: ¿qué tienes, reina? Versículo 3. Y Esther le dice, ¿y cuál es tu petición? Y antes que le dé la petición, le dice: hasta la mitad del reino se te dará. No le había pedido nada. Claro, lo tenía seducido al rey, era su esposa. Lo tenía enamorado. Entonces le dice: mira, no me pediste nada todavía, pero te voy hasta la mitad del reino. Ella simplemente se presentó sin permiso, sin anuncio, pero halló gracia. Nosotros tenemos gracia para presentarnos delante de Dios. Y ¿sabes qué? No somos perfectos. Ella no era perfecta delante de este rey. Era un rey medo-persa. Y este rey no sabía que ella era judía. Sin embargo, no se vio en ella el defecto. Había gracia de Dios, ¿sí?, que le fue sumada a ella. Entonces le dice esto y ahí entra esa petición de salvación, de cambio de edicto, de lo que Amán, el enemigo, había logrado por decreto, ¿sí?, de que entonces se hiciera el exterminio de todos los judíos. Era inminente, ya estaba marcado el calendario, ya venía todo, ya venían los verdugos, habrían de matar a todos y no quedaría un solo hijo de Dios. Ese es el plan del diablo, si acaso lo pudiera cumplir. El diablo viene a matar, viene a robar y viene a destruir.
Y eso es lo que de alguna manera también planeaba este tan conocido, por lo menos en este libro, Amán, que como yo te lo leía, y si quieres lo volvemos a mirar, capítulo 3 y versículo 13, bueno, aquello que leíamos, que fueron enviadas cartas a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, etcétera, etcétera. Venía entonces a destruir, a matar y a exterminar. Tal cual el diablo, viene a tres cosas, ¿no? Matar, robar y destruir. Pero eso que estaba así como decretado, vos decís, mi vida está decretada en esto, mi vida no va a ser otra cosa que esto. Sin embargo, este es un registro bíblico para que veas que Dios, que es el único verdadero Dios, el único verdadero Rey, cambia los edictos y los pone a nuestro favor. Porque en el día en que iba a pasar todo lo peor, sucede justamente lo contrario. Dios tiene algo bueno, tiene algo mejor para ti. El capítulo 8 dice, ese capítulo 8 en contenidos, es que el decreto de Asuero ahora del rey es a favor de los judíos. Y entonces leemos ahí en el capítulo 9, en el versículo 1, en la segunda mitad del versículo 1, dice que el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y versículo 5, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Dale un aplauso grande y decirle, viene gloria de Dios a mi vida. Porque estás dentro de un plan de Dios. Estás dentro de un problema que no buscaste ni provocaste. Pero de ese problema te saco yo, dice el Señor. De esa furia que tiene el diablo, que te persigue permanentemente y hace tu vida a cuadritos, ¿no? Bueno, es Dios el que se encarga, pero tenés que entrar y ser parte del plan de rescate de Dios. Fíjate, si no hubieran estado en jurisdicción, que sí estuvieron en jurisdicción los judíos, de la reina intercesora, de la reina que ayunaba. Es importante que no te vayas de la jurisdicción del reino de los cielos. Es importante que no te salgas de la jurisdicción de la reina, de la iglesia de Cristo. Porque acá ayunamos, acá intercedemos, acá Dios extiende el cetro, y todo lo que era para tu mal, Dios lo va a cambiar para tu bien. ¿Cuántos lo creen? Dale el aplauso grande. Las suertes van a ser echadas de nuevo. Las suertes van a estar a tu favor. En vez de día de suerte contraria, va a ser día de banquete. Y eso fue lo que pasó, y a lo cual se le llamó a perdurar en el tiempo y no olvidarlo jamás. Por eso quedó eso establecido como fiesta permanente en los judíos. Esto está en el capítulo 9, el versículo 28, y el mandato era esto, que todos los días fuesen recordados, en esos días marcados, fuesen recordados y celebrados por todas las generaciones, familias y provincias y ciudades, ¿sí? Que estos días de Purim, no de Purim, fiesta, banquete de Dios, no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlo. Viene un día que jamás te vas a olvidar, donde Dios va a obrar cosas lindas, donde Dios va a obrar cosas poderosas, porque más aún que nosotros mismos, que en Cristo somos intercesores y hallamos gracia en Él, nos presentamos delante del Padre y Dios nos da gracia para que venga salvación sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todas tus cosas, pero más que nosotros somos nosotros en aquel que es verdaderamente el intercesor, y ese es Cristo Jesús. Bueno, inclina tu rostro y vamos a orar, porque es hermoso ver el doblez que puede hacer Dios. Eso que parece implacable, eso que parece imparable, eso que parece que de ninguna manera puede cambiar, y es tu propia vida para mal, en tu mala suerte, en tu suerte en tu suerte negativa. El Señor te anuncia, no, eso que el diablo planeó en tu contra, se le va a volver a él en contra, pero sobre ti nacerá y se amanecerá el Señor y se mostrará su gloria. Señor, te doy gracias que en esta hora
tenemos, Señor, parte en este plan perfecto celestial, el cual opera aquí en la tierra. Así como el ejemplo de cómo tú obraste en rescate de todo tu pueblo y sin excepción de ninguno. Todos los judíos de las 120 provincias, ninguno se perdió, ninguno murió, ninguno fue alcanzado por la muerte, sino el bien, Señor, fue tal que la fiesta se estableció y se perpetuó para la memoria y nunca el olvido de lo que habrías de hacer. También nosotros jamás nos vamos a olvidar, jamás, Señor, va a quedar eso en el olvido, Señor, por el día grande, el día poderoso, Señor, que ya está viniendo, y de un solo revés, Señor, vas a cambiar la realidad, la suerte, el pur de muchos a un purín, a un tiempo de banquete, de fiesta inolvidable que por siempre y para siempre se recordará. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y damos un aplauso grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.